Entonces este era un recuento histórico muy rápido. Voy a pasar ahora al qubit y al multiverso, que de pronto son temas más prácticos y mucho más interesantes. Entonces, antes de hablar de un qubit, voy a recordar que es un bit. Un bit es la unidad de información básica de la computación clásica, y un bit básicamente puede tener valores de 0 y 1. Un qubit, de manera similar al bit, puede tener valores de 0 y 1. Los vamos a escribir de esta manera, como ustedes los ven sobre la pantalla. Los vamos a leer ket 0 y ket 1. ¿Sí? Simplemente es un estado que pueden adquirir los qubits. Pueden estar en estado 0 y 1, igual que el bit. Pero, a diferencia del bit, el qubit puede tener un estado que es una combinación lineal de los dos estados base. Entonces ahí muestro el estado sí, que es igual a una combinación del estado 0 multiplicado por C0 y el estado 1 que está multiplicado por C1. Entonces, aparte de esos dos estados base, puede tener estados que sean combinación lineal de esos dos estados base. Es decir, puede tener muchísima más información que la que tiene un bit, que solo puede tener dos estados. Y esos dos estados base, esa combinación lineal, la modelamos, ese C0 y ese C1 pueden ser o son elementos de C, de los números complejos. ¿Listo? Y tienen esa forma que es A0 más B0i, donde A0 es la parte real y B0 es la parte imaginaria. Y no voy a entrar ahí en detalles de números complejos, pero es interesante solo ver que ahora, digamos, los modelos matemáticos que tenemos para modelar la física cuántica utilizan las relaciones, las proporciones que nos entregan los números complejos. ¿Sí? Que para mí, yo no soy matemático, yo soy científico de ciencia de computación. Entonces, para mí es sorprendente que la naturaleza, que esto que tenemos en los números complejos prediga o modele patrones y regulares en la naturaleza. Y digamos, de eso podríamos haber una charla gigantesca y seguramente Sergio más adelante, que sí es matemático, nos hablará del tema. Listo. Este, por ejemplo, es un estado válido de un qubit. Entonces, es 3 y 0 más 5 más 2, 2 y 1. Dos números complejos, cada uno multiplicando los estados base. Solo para recordar, recuerden que i al cuadrado, el número imaginario al cuadrado, es igual a menos 1. ¿Listo? Bueno, pero ¿por qué esto es interesante? Porque el qubit es un objeto multiversal. En 1957, digamos, había la interpretación que teníamos de la física cuántica, o la teoría que teníamos, para no llamarlo interpretación, era que cuando uno observaba, por ejemplo, un qubit, el universo colapsaba y le daba un valor, 0 o 1. ¿Sí? En 1957, Everett, en un digamos, en un hito intelectual grandísimo, propone algo diferente, que la ecuación no colapsa, sino que las historias de ese objeto multiversal siguen en el universo. Entonces, aunque en un universo particular como en el que yo estoy en ese momento, podemos ver el resultado como probabilístico, los modelos matemáticos cuánticos son totalmente determinísticos en el multiverso. ¿Listo? Y es una de las primeras cosas antiintuitivas, para mí por lo menos, pensar en el multiverso, que nos provee, nos regala la física cuántica, y que sin ella sería imposible explicar la computación cuántica, porque con muy pocos átomos disponibles en este universo, vamos a hacer cálculos que requerirían posiblemente toda la edad del universo y todos los átomos del universo para hacerlos. Entonces la computación cuántica nos ofrece eso, es el primer fenómeno físico, es la primera vez que manipulamos el universo para hacer cómputos en el multiverso y no solo en un universo. Entonces, vuelvo a mi estado, yo por pura facilidad lo multipliqué por C0 y C1 y voy a suponer que está normalizado, es decir, que la norma de C0 al cuadrado más C1 al cuadrado es igual a 1. Y cuando yo miro este objeto, yo sé que si un qubit en ese estado, puedo calcular la probabilidad. Es decir, si yo preparara el qubit 1000 veces en ese estado y leyera el valor del qubit, sé que la probabilidad de que me salga 0 es la norma de C0 al cuadrado y la probabilidad de que me salga 1 es la norma de C1 al cuadrado. Por supuesto,
el estado no colapsa, las probabilidades simplemente nos dan una medida de la proporción de universos en que el qubit toma cada uno de los valores. El qubit tiene múltiples historias y es un objeto multiversal. ¿Listo? Ahí cierro mi introducción a la computación y voy a presentarles el primer computador cuántico y gracias a nuestros patrocinadores voy a traer una simulación del multiverso nunca antes vista en este universo. Entonces, voy a proponer un primer circuito cuántico que lo podemos hacer, digamos, lo pueden hacer con suficiente dedicación e investigación todos los que están participando aquí. Cojo una fuente de fotones como un láser o un apuntador de los que ya no estamos utilizando porque no estamos yendo a los salones físicos. Un apuntador, listo, que me emita fotones, que me emita un láser. Voy a conseguirme un divisor de haz o un espejo semirreflectivo, ¿sí? Que tiene la propiedad que cuando llega un fotón, la mitad del tiempo lo deja pasar, la otra mitad lo refleja. ¿Sí? Eso es lo que hace este divisor de haz. Y voy a poner dos detectores. Voy además a definir un observable para ese sistema físico. Y ese observable es un observable booleano que va a decir que cuando el fotón va para arriba, voy a decir que está en estado 1. Cuando el botón va horizontalmente, voy a decir que está en estado 0. Por lo tanto, en este sistema, mi fotón me va a representar un qubit que está en estado 0. Inicia en estado 0 porque es disparado horizontalmente. ¿Listo? No voy a permitir más direcciones en el experimento. Defino ese observable que es un observable booleano y tengo la primera implementación interesante de mi qubit. Y aquí voy a simularles el multiverso. Voy a dejar que entre un solo fotón a mi experimento. El fotón llega y se desplaza a la velocidad de la luz, llega hasta el divisor de haz y en ese momento ocurre algo bien interesante. El fotón no se divide, el fotón simplemente tiene múltiples historias, en este caso dos historias. Una historia va en dirección 1, o sea, tiene el valor 1 de mi qubit, y la otra historia tiene el valor 0. Entonces aquí les presento la simulación del multiverso. En la mitad de los universos, el fotón va en dirección hacia arriba y en la otra mitad el fotón sigue derecho sin ser alterado por el divisor de haz. Y como les dije, no es un fotón que se divide, no se crea una partícula, es simplemente dos historias del mismo fotón. En la mitad de los universos tiene una historia y en la otra mitad tiene otra historia. Por supuesto, esto es tan difícil de aceptar como también es difícil aceptar el espacio-tiempo curvo que nos entrega la física, la relatividad general. Pero es inescapable para las mejores explicaciones de la computación cuántica. Entonces voy a intentar mostrarles varios experimentos que nos ayudan a ver el multiverso en acción. Si usted aún tiene dudas, digamos, de su existencia y de que la mitad del universo se fueron hacia arriba el fotón y en la otra mitad siguió derecho, vamos a complicar un poco el experimento y incluir interferencia cuántica. Entonces voy a dejar mi fuente láser, todavía mi apuntador, voy a dejar mi divisor de haz, voy a agregar un espejo perfecto que refleja los fotones, voy a agregar otro divisor de haz, voy a agregar otro espejo perfecto, voy a dejar esa geometría, nuevamente voy a agregar dos detectores en mi espejo perfecto y voy a definir el observable también. Si va hacia arriba el fotón, el observable va a ser 1, perdón, el valor va a ser 1, el estado del qubit va a ser 1, y si va en dirección horizontal voy a definir que es 0. Entonces defino ese observable booleano para mi sistema y no voy a permitir otras direcciones del fotón, solo voy a dejar eso. Entonces nuevamente voy a simular aquí el multiverso. ¿Qué es lo que pasa? Llega mi fotón a la velocidad de la luz hasta el divisor de haz. En la mitad de los universos coge una dirección, en la mitad de los universos coge otra dirección. Estos espejos reflectivos, que son espejos que reflejan todo, son perfectos, reflejan mis fotones y las dos historias de ese fotón cuando llegan al divisor de haz hacen interferencia cuántica muy fuerte.
Es tan fuerte esa interferencia cuántica, que es lo que pasa ahí, que el divisor de As, contrario a lo que podríamos creer, no funciona como el primero, que la mitad de las historias la manda hacia arriba y la mitad de las historias las deja seguir, sino que la interferencia entre las dos historias del mismo fotón en ese divisor de As hace que siempre el resultado sea que el detector de la derecha detecta un fotón y el de la izquierda, el superior, no detecta nada. Siempre pasa eso, y eso pasa, así deje estar usted entrar un fotón, eso pasa porque ese fotón interfiere con sus propias historias en otros universos. ¿Listo? Y para probar aún más que esto funciona, voy a cambiar el experimento y le voy a poner una barrera. ¿Sí? Cuando yo hago esto, cuando pongo una barrera, mando un solo fotón nuevamente al experimento, nunca entran más fotones. Tengo las dos historias de mis fotones, se reflejan en los espejos, pero el fotón superior queda bloqueado en esa barrera que puse, que por supuesto es un objeto multiversal también, compuesto de átomos y partículas como todos nosotros. Y lo interesante es que cuando usted bloquea las historias de ese fotón en otros universos, ya no hay interferencia y este divisor de As se comporta como el primero, dejando que en la mitad de los universos el detector de arriba se prenda y en la otra mitad se apague, se prenda el de la derecha. Listo. Este es mi primer circuito cuántico. Si usted quiere evidencia del multiverso, solo tiene que ir al interferómetro de Max Ender y hacer esta prueba. Y como les digo, los físicos por mucho tiempo decidieron no explicar lo que pasaba. ¿Sí? Inclusive había una interpretación de la física cuántica que se llamaba cállese y calcule, ¿sí? Que no querían explicar esto porque, bueno, las razones pues pueden ser múltiples y no tengo el conocimiento porque son posiblemente más sociológicas de por qué no lo aceptaban, pero la explicación del multiverso es inescapable para explicar la computación cuántica. Y aquí en 2 slides les presento un experimento que muestra la evidencia del multiverso. Bueno,